Hola, muy buenos días. Mi nombre es Orminson Nazari Caracas. Soy enfermero, el enfermero que te cuida. Y el día de hoy te traigo un tema muy, pero muy importante. Quiero enseñarte por qué las calorías no son importantes o no son tan importantes a la hora de perder peso. Así que si tú eres una de esas personas que te gusta contar calorías, tienes que ver este video para que entiendas el por qué no es necesario contar calorías, debido a que hay muchas otras cosas las cuales están implicadas en la pérdida de peso. Así que no te muevas y tienes que ver este video al final. Así que arrancamos. Bueno, el tema de las calorías es algo que nunca ha funcionado y no va a funcionar, debido a que hay otros procesos más fuertes y más importantes que están implicados o que se tienen en cuenta a la hora de la pérdida de peso, ¿sí? Primero entendamos un poco por qué aumentamos de peso, ¿sí? Y ahora sí miramos qué se puede hacer y qué es lo que hace que las calorías no sean importantes. Entonces, número uno, en esta temporada, ¿sí? En esta temporada de pandemia estamos llenos de malas noticias, ¿sí? Esas malas noticias nos generan ansiedad, nos generan estrés. Y ese estrés, ¿sí? Pone a que una hormona que nosotros tenemos, ¿sí? Que se llama el cortisol, genere, ¿sí? Genere picos de insulina, es decir, genere consumo de energía extra, ¿sí? Sin, y ponle buen cuidado a esto, sin necesidad de que comamos, ¿sí? Porque simplemente hay un estrés, ¿sí? Un estrés por una mala noticia, y eso genera que se produzca energía extra. Y como esa energía no la consumimos porque estamos encerrados en la casa, estamos en la oficina, eso hace que se genere insulina, ¿sí? Porque cuando aumenta energía en la sangre, energía llega a la sangre a través de la glucosa. Y cuando aumenta la glucosa, pues tiene que salir la insulina a manejar los niveles, y ella sale, y como no se utiliza esa energía en proceso, entonces lo que hace es guardarla como grasa. Y así se genera peso de una forma sin necesidad de comer siquiera. ¿Listo? Entonces, a eso le sumamos el tema de la mala alimentación. Entonces ahí en ese caso entraría a jugar un papel de pronto las calorías, supongamos. Pero como no es solo eso lo que nos sube de peso, entonces por eso te decía al inicio que no es tan importante. Ponle cuidado y ponme mucha atención. Entonces, número dos, entraría entonces la mala alimentación, todo lo que tú consumes, los alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo, lo que estimulan, por ejemplo, los carbohidratos, que son los que dan energía rápido. Y eso, cuando hay una ansiedad, el cuerpo te va a pedir carbohidratos, ¿sí? Porque esos te dan saciedad, según tú, ¿sí? Y te dan energía rápida. Entonces tú consumes generalmente carbohidratos refinados porque te calman la ansiedad, porque te dan un poquito de energía. Pero ¿qué pasa? Como esa energía es de muy mala calidad, nuevamente, rápidamente, por decirlo así, el cuerpo te va a seguir pidiendo carbohidratos. Entras en un circuito vicioso. Pero eso está hecho por la ansiedad que te causa el cortisol. ¿Listo? Le sumamos que no haces ejercicio. Entonces, como no hay actividad física, pues eso hace que el consumo de energía en el día no sea el óptimo, ¿sí? También le sumamos la parte de la no aceptación, el que de pronto nos llenamos de estrés porque posteamos una foto por Instagram o por Facebook y no nos dieron me gusta. Entonces eso también genera niveles altos de insulina. ¿Por qué? Porque el cortisol empieza a trabajar. Siempre que hay un estrés, el cortisol es que está trabajando. Entonces, ese es el mecanismo que hay siempre para el cuerpo. También sumamos los problemas que hay en día, ¿no? Los problemas de pareja, los problemas familiares. Todas esas situaciones, ¿sí? Causan estrés. La falta de sueño. La falta de sueño es tan importante porque
Normalmente el cortisol, que es una de las hormonas importantísimas en este proceso del estrés, él trabaja durante el día. O sea, el proceso normal del cortisol es que trabaje en el día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando tú no duermes bien, ¿sí? Cuando tú no duermes bien en la noche, las 8 horas o las 7 horas, este proceso, el cortisol no va a cargarse, por decirlo así. Él es como un balde, ¿no? Como un tarro que se tiene que llenar de agua para que se utilice durante el día. Se tiene que llenar en la noche y en el día se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Si en la noche no se llena por completo, en el día, pues no vamos a utilizar el agua eficazmente, porque nos va a hacer falta, porque no se llenó en la noche, que debía repararse. Y eso es lo que pasa con el cortisol. Y entonces, como no se llena por todos esos procesos, entonces nosotros no dormimos bien y no llenamos bien ese tarro de agua. Por ende, el cortisol en el día se va a desgastar en cualquier momento. Entonces, cuando tú a las 12 de la noche necesitas energía, resulta que se te acabó el cortisol, y ahí es donde viene el proceso de la ansiedad y empiezas a comer. Y por eso en la noche, ¿sí?, cuando deberías de estar durmiendo, a eso de las 3, 2 de la mañana te despiertas, porque a esa hora el cortisol se llenó, porque se desequilibró, se descoordinó el proceso. Entonces a esa hora tú te despiertas con toda la energía, porque los niveles, el tarro se llenó. Entonces ese es uno de los problemas grandes por los cuales aumentamos de peso. Listo, entonces el cortisol. Segunda hormona importante que interfiere en la pérdida de peso es la insulina, ¿sí? Y esa está mediada por el cortisol. El cortisol es el que, como se genera esa producción de energía, ¿sí? Como él maneja las energías en el cuerpo, en el día cuando hay mucho estrés, él es el que produce glucosa, porque la glucosa, o sea, la reserva está como energía, la grasa. Entonces lo que él hace es convertir hace procesos para que se produzca energía, ¿sí? Y obviamente llega a la sangre la glucosa, y eso hace que la insulina pues tenga que salir a trabajar para bajar los niveles, para regular los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, esta es la que viene también a ayudarnos a subir de peso. Entonces, cada que subimos de peso es porque hay mucha insulina en la sangre. Entonces, lo que tenemos que hacer para controlar esos niveles de insulina es estimularla muy poco, estimularla como mínimo 2 o 3 veces en el día, que sería con las comidas. Pero cuando yo soy una persona que pico aquí, pico allá, pico acá, estoy haciendo picos de insulina, así los alimentos no tengan calorías, porque a veces hay muchos alimentos que no tienen calorías, entonces no me suben de peso. No, sí te van a subir de peso, porque lo que hacen es estimular la insulina, que es diferente al proceso de calorías. Entonces, si tú estimulas la insulina, pues esta va a generar grasa siempre, y vas a aumentar de peso, incluso sin comer alimentos que tengan altas calorías. ¿Ya me entiendes? Solo con el estrés nada más, como te decía ahorita con el cortisol. Entonces, el tema de calorías, vuelvo y te repito, no es un tema relevante a la hora de perder peso, porque es algo muy mínimo, ¿no? Listo. Y nuestro tercer paso, nuestro tercer intermediario, el aumento de peso, es el glucógeno. Resulta que pasa que el glucógeno, ¿sí?, es la forma en que el cuerpo guarda reserva de glucosa, ¿sí? En el caso de que para los ayunos, ¿no? Por ejemplo, en la noche, por eso es tan importante dormir las 7 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo, en esas 7 horas u 8 horas de sueño, ahí es donde en la madrugada, ¿sí?, el hígado empieza a trabajar, a hacer lo que es la desintoxicación, y ahí es donde utiliza la reserva que tiene. Para eso es la reserva, para que en la noche, mientras el cortisol está recargándose, ¿sí?, mientras todas las otras hormonas están ocupaditas, lo que hace el glucógeno es utiliza la energía que tiene guardada para los procesos del cuerpo, y ahí se repara el cortisol. Imagínate eso tan bonito que hace el cuerpo. Entonces, si nosotros dormimos bien, reparamos el cuerpo, ¿sí?,
el glucógeno que nosotros tenemos como reserva en el hígado se va a utilizar. Se va a utilizar bien en el proceso de desintoxicación del cuerpo. Ahí es donde empieza a eliminar toxinas y todo eso a través del hígado. ¿Sí? Ese sería el proceso funcional normal del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos ese desgaste de energía extra en el día, el cortisol, y empezamos que el cortisol lo ponemos a trabajar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, entonces ¿qué pasa ahí? Él interrumpe la función, ¿sí?, del hígado, es decir, el glucógeno no se va a utilizar, no se va a utilizar el glucógeno, y al no utilizarse el glucógeno, pues es la persona que va a levantarse, ¿sí?, con los niveles de azúcar altos, ¿sí? Y obviamente como tiene los niveles de azúcar altos, pues es una persona que no va a bajar de peso tan fácil porque desde la mañana está con los índices altos de insulina, ¿sí? Y recordemos que la insulina es la que nos produce, hace que para poder mantener los niveles normales en la sangre, pues se genere grasa. Entonces es otra forma por la cual aumentamos de peso y no tiene nada que ver con calorías. ¿Listo? Entonces ese es el 1, 2, 3 que quería mencionarte de por qué no es importante contar calorías. Soluciones. Entonces ahí sí ya yo te hago un plan nutricional orientado al estímulo de la insulina. Alimentos que tengan bajo índice glicémico, que son los que realmente van a ser una importancia a la hora de bajar de peso. Entonces sería número 1, bajar los índices de insulina. Número 2, bajar los procesos que te generan estrés, porque por más que yo te haga un plan nutricional para que controles los índices glicémicos, están los otros procesos que se generan estrés. La falta de sueño, los que te mencioné al inicio, las preocupaciones, las noticias, todo lo que te genera estrés te va a producir otros procesos, porque no es solo la insulina. Ya te mencioné el 1, 2, 3 del por qué no necesitas no contar calorías. Entonces no es solo la parte de las calorías. ¿Listo? Bueno, no siendo más, de igual tengo muchas alternativas con las cuales te puedo ayudar. Tengo unas bebidas, tengo un té súper delicioso que te baja los índices glicémicos. También tengo una bebida que te calma la ansiedad. Entonces, si estás interesado en conocer un poco más de este tema para que tomes el control de tu peso realmente, pues sencillamente están mis datos, están todas mis redes sociales, me puedes seguir, me puedes consultar, me puedes hacer un comentario, me puedes hacer preguntas por cualquiera de ellas. Y sencillamente, pues si este video te parece súper importante y crees que una persona que está con este proceso, que quiere bajar de peso, lo necesita y se puede beneficiar, pues no dudes en compartírselo. Y pues a aquella persona si le interesa si le interesa profundizar en el tema, pues sencillamente se comunicará conmigo, porque ahí te voy a dejar los números en el número en el WhatsApp para que lo tengas. Así que eso era lo que quería compartir contigo en esta super mañana. Ah, y otra cosita, no se te olvide que si no estás inscrito aún en mi canal, por favor, inscríbete para que seas la primera persona en darte cuenta cada que suba un video. Así que recuerda, quien te habló, Orminson Nazarí, soy enfermero